Hace unos días recibí aquí en la oficina este libro, Mi vida en la transición, 40 años en la democracia mexicana. Es un libro de Demetrio Sodi de la Tijera, político mexicano. Demetrio ha sido senador, diputado, asambleísta, jefe delegacional, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un político en acción durante muchos años ya. Te agradezco, Demetrio Sodi, que estés con nosotros esta noche para platicar acerca de este testimonio que nos estás entregando en la forma de un libro. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo, qué gusto en saludarte. Déjame empezar por preguntarte qué opinas de lo que estamos viviendo en México. Ya voy a dar testimonio de algunos párrafos, de algunos capítulos de tu libro, pero ¿qué opinas de lo que está pasando en México? Mira, yo creo, obviamente a todos nos preocupa mucho, en cierta medida, cierta regresión democrática de lo que habíamos logrado durante muchos años, una auténtica división de poderes, respeto a órganos independientes, al IFE, al INE, al TRIFE. Y sí, yo creo que a todos nos preocupa esa posición tan personalista, tan concentradora del poder de López Obrador. Yo no pienso que esto va a ir para más. Creo que las instituciones que creamos durante muchos años están resistiendo. Y finalmente, yo creo que López Obrador habla más de lo que hace. Habla más de lo que, es decir, critica más de lo que realmente ataca. Entonces, es mucho más verbal que cambios así que tengamos una gran preocupación, ¿no? Habla que si va a modificar al INE, pues no puede, no tiene mayoría calificada. Que si va a modificar, hacer una reforma constitucional para que el ejército se quede con la Guardia Nacional, no puede, no tiene mayoría en las cámaras. Entonces yo creo que López Obrador es un hombre que habla más y asusta de lo que realmente implica el gobierno que tiene. A mí no me da miedo, no me gusta que el país no vaya bien, pero tampoco creo que somos mucha gente es que vamos para Venezuela o para Cuba. No. Ni hay ese peligro, ni hay el peligro de una regresión. Y sí preocupa que sea un presidente. ¿Qué me preocupa a mí de López Obrador? Que se dedique a dividir a los mexicanos. Él puede implantar el programa que quiera y las iniciativas que quiera, pues tiene derecho. Ganó la presidencia y tiene mayoría en las cámaras. Lo único que me preocupa a mí es a veces la violación a la ley y sobre todo que siga después de 4 años. Yo soy de los que diariamente ve las mañaneras. A lo mejor somos pocos. Y es el mismo discurso hace 4 años, caray. Confrontar, chocar, descalificar y a la mera no hace nada más que descalificar. Entonces, él va a sufrir este ataque que está teniendo, sobre todo contra los medios. Va a darse cuenta de que a lo mejor no hay que subordinarse a los medios, pero tampoco hay que enfrentarse a los medios. Hay que tratar de hacer una gran relación y una gran apertura, y él no lo ha hecho. Entonces, el que va a sufrir mucho cuando deje de ser presidente va a ser él. Demetrio, ataca al INE, ataca al Tribunal Electoral, dice que tienen que renunciar todos, ataca a la Suprema Corte, a los ministros, salvo Saldívar, todos están bajo la lupa, ataca a los periodistas, hoy nos tocó, ataca a los medios de comunicación, ataca a los partidos, todos son sus adversarios. ¿A dónde vamos en los siguientes 3 años frente a un presidente que, por cierto, no ha hecho nada distinto a lo que dijo que iba a hacer? Lo que pasa es que pensamos que cuando fuera presidente no haría las cosas que dijo que haría cuando era candidato, pero sigue en campaña. Sí, pero fíjate, por ejemplo, en el caso de los medios, más allá del ataque permanente, todas las mañaneras ataca y descalifica, no ha hecho nada. Es puro verbal. Dicen que el pez por la boca muere, yo diría que el peje por la boca muere. Ataca al INE y es mucho más un ataque por atacar. La verdad, muy poca madurez. En lugar de atacar, debería de conciliar. Pero yo no creo, al final yo le decía a mucha gente, a ver, ¿en qué te ha afectado?
La verdad en nada, porque la misma pandemia, que vemos los datos de pobreza, en muchos la pandemia. Yo no siento que hasta ahora, salvo la desconfianza que crea, sobre todo entre los inversionistas, por sus ataques verbales todos los días, no ha tomado ninguna medida que realmente trascienda la misma reforma energética que él pretende o la reforma del sector eléctrico, pues se quedó en una reforma legal que no está funcionando. De verdad, yo insisto, a mí López Obrador me ha desilusionado porque en lugar de dedicarse a atacar, debía dedicarse a construir. Pero en el fondo, tú como periodista, te ha de molestar muchísimo que todo el día hable mal de todos. Pero en el fondo hay plena libertad de prensa, ¿no? En el fondo sí. Ahora, llevamos casi 3 años, mitad de un sexenio, con un gobierno pues que no camina, que dice mucho, hace poco, no acaba con la pobreza, no acaba con la desigualdad, tira recursos a diestra y siniestra, no encabeza un régimen que se pueda decir democrático, le pega a los organismos autónomos. ¿Qué imaginas para los siguientes 3 años? Lo mismo. Yo creo que este hombre no va a cambiar. Yo tenía esperanza que después de la elección y después de que consiguió la mayoría simple, bueno, absoluta, en la Cámara de Diputados, era lo de menos ganar o perder la calificada, porque no la tiene en el Senado. Entonces mucha gente dice, es que no ganó la calificada, no la tenía en el Senado. Y tuvo la mayoría que le da una libertad total, sobre todo para el ejercicio del presupuesto y para la defensa de sus programas sociales y de sus inversiones. Pero desgraciadamente va a seguir con lo mismo. Cada día que vino las mañaneras es el mismo discurso, los mismos ataques. No ha cambiado nada y así va a seguir. El único problema es que el país va mal, es un sexenio perdido en términos económicos, pase lo que pase, suponiendo que este año se crezca al 6 y el año que viene al 3. Luego siguen 2 años más al 3. El promedio máximo en este sexenio, si bien nos va a ser 1% de crecimiento anual promedio. No va a crear los empleos que se requieren. La pobreza por la pandemia y por la falta de crecimiento económico va a ser mayor. La inversión, hay desconfianza, sobre todo de la inversión nacional, no tanto la extranjera. La extranjera ve más a largo plazo, la nacional ve de corto plazo. Yo creo que no hay ninguna noticia buena que esté dando. Su mismo programa contra la corrupción no le está funcionando. Y desgraciadamente sus programas sociales, que el objetivo era combatir la pobreza, él no ha aprendido que si no hay crecimiento económico, y para eso se requiere confianza e inversión, no se puede reducir la pobreza. No hay ningún caso en el mundo en que se reduzca la pobreza si no hay crecimiento económico. ¿Te hace pensar que algo puede cambiar al llegar la nueva legislatura el 1 de septiembre, que habrá un tipo de equilibrio diferente en la Cámara de Diputados? ¿Qué piensas respecto a lo que viene en el futuro político de México a partir de la llegada de una nueva legislatura? Yo creo que va a seguir todo igual, porque en el fondo tiene la mayoría simple, y lo que más le preocupa a él, según lo que ha dicho, es el presupuesto de egresos. Y ahí va a tener la mayoría necesaria para llevarlo a cabo como quiere. Acordémonos que el presupuesto de egresos, el margen del gobierno es muy pequeño, es decir, lo que se puede realmente modificar cada año es muy pequeño. Y a él lo que le importa, y está bien, es defender la refinería, defender el Tren Maya, el proyecto del Istmo, defender el aeropuerto, y eso va a tenerlo asegurado. Y en parte qué bueno, ¿no? Sería tremendo que una mayoría de oposición lo bloqueara en algo que ya estamos a mitad del camino. Sus reformas constitucionales que él va a plantear, yo creo que es simplemente para quedar bien ante la historia, ¿no? Porque no van a pasar ninguna, ni la del INE, ni la energética, y desde luego mucho menos la de darle al ejército mayor poder, bueno, el control total de la Guardia Nacional. Yo creo que el problema es que ya sabemos qué va a pasar en los próximos 3 años, no hay nada novedoso bueno. Ojalá el presidente tuviera la madurez de decir, bueno, vamos a dejar atrás el pasado, vamos a un gran acuerdo nacional. Pero cuando vemos las mañaneras, todo el día repite lo mismo.
el pasado, la corrupción, los conservadores, los neoliberales. Está perdiendo el tiempo. Es decir, yo escribí un artículo hace poco y él ya tiró la toalla. Parece que ya está pensando más en su revocación de mandato, que es una tomadura de pelo, porque pase lo que pase. La revocación, él se va a quedar ahí donde está. Entonces, ¿para qué tanto ejercicio? Pero es un hombre más preocupado por dejar una imagen para la historia que va a ser pésima, porque no está buscando la... Si este país requiere, y el que los vaya a sustituir, sea quien sea, de Morena o de donde sea, o de la oposición, lo primero que va a hacer, tú te acuerdas, es como Echeverría, ¿no? Acabó con un conflicto tremendo con todos, con el sector privado, con muchos sectores, y llegó López Portillo y dijo, la solución somos todos. El primero que lo va a traicionar, sea de Morena o de donde sea, es el 1 de diciembre de 2024, va a llamar a la unidad nacional que López Obrador no supo llamar. Sexenio perdido, según parece. ¿Por qué decidiste escribir este testimonio, Demetrio? Mira, empecé a escribirlo primero como testimonio personal, así como un diario. Y te voy a ser franco, primero pensé mucho en mi familia. Creo que mi familia no tiene idea de lo que estoy haciendo o de lo que he hecho en toda mi vida, ¿no? Política. Y dije, voy a escribirlo primero para mi familia, para mis hijos, mis nietos, que sepan quién es su abuelo. Y luego me di cuenta que podía ser interesante para todos. Y yo creo que sobre todo para los jóvenes. Porque hay muchos jóvenes que piensan que este país ha ido para atrás y que no hemos avanzado. Los que hemos vivido en la vida política, los que hemos estado como tú en los medios, este país es totalmente diferente en términos políticos, democráticos, en todo, hasta en la economía de lo que era en 1988. Digamos, cuando se viene el primer choque político electoral de la parte final del siglo pasado. El riesgo de un rompimiento por un fraude o por una confrontación en el triunfo de Salinas. Y a partir de entonces era partido único, ya no es partido único. Bueno, está empezando a ser partido único, pero nomás por 6 años. No había división de poderes, no había autonomía del poder legislativo. El órgano electoral era un apéndice de gobernación. Los medios de comunicación no tenían la libertad que tienen ahora. Entonces decidí, a ver, voy a escribir. No es un libro teórico, es un libro de lo que yo viví. Yo no digo en el libro, así es la transición, digo, así yo viví la transición. Y tuve la fortuna de estar estos 40 años, me tocó desde el 88 para acá, todos los cambios políticos que ha habido, yo podría decir que en todos fui parte de ellos, porque estuve 15 años en el Congreso, ya había estado en CONASUPO, en el gobierno de la ciudad. Entonces escribí el libro realmente porque creo que ojalá todos los políticos demos testimonio de lo que vivimos. Pues mira, me asusta porque son tantos años que hemos ido por el mismo camino, tú en la política, sí. Yo en los medios de comunicación, y cuando ve uno tantos años aquí compilados en un libro, bueno, pues asusta un poco, pero es un gran testimonio, Demetrio. Te agradezco no solo que nos des este documento bajo tu propia perspectiva, militando en diferentes partidos políticos además, sino además pues que nos permitas acercarnos a tu visión de lo que has observado a lo largo de estos 40 años. Te agradezco además mucho el tiempo para esta conversación. Yo te agradezco mucho, Guillermo. Yo creo que hemos sido cómplices, testigos, impulsores, cada quien desde su espacio de este cambio político extraordinario que ha tenido México. México en todo es muy diferente a lo que era hace 40 años. Y después de este bache de López Portillo, esperemos recuperar la transición y seguir avanzando hacia un país más democrático, más justo, con mayor libertad, ¿no? Que tengas voz de profeta. Gracias, Demetrio, un gustazo, que te vaya muy bien. Hasta pronto, igualmente, buenas noches. Muchas gracias, Guillermo, muy amable. Hasta luego. Buenas noches.